¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a los medios comunitarios de Corape. Gracias por acompañarnos cada mañana con cada uno de los contenidos que tenemos para compartirles. Y este 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajador, una fecha histórica que recuerda la lucha de los trabajadores por mejores condiciones laborales, salarios justos y derechos fundamentales. En Ecuador, este 2025, como en otros años, diversas organizaciones sindicales, entre ellas la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, CEDOCUT, hacen un llamado a una movilización nacional. Conversamos con Edwin Bedoya, presidente nacional de la organización, para conocer un poco más acerca de este llamado a esta movilización. Señor Bedoya, ¿cómo se encuentra? Buen día, bienvenido. Buenos días, un saludo de la CEDOCUT a Corape y a todos quienes nos siguen por este importante medio de comunicación. Gracias por acompañarnos y en este caso, antes de conocer cómo va a ser esta movilización acá en la capital ecuatoriana y en otras ciudades del país, consultarle cuál es el principal mensaje que buscan enviar ustedes con esta movilización para este 1 de mayo. Bueno, como todos los años en el mundo se conmemora el 1 de mayo, es una fecha de recordación importante para los trabajadores, yo creo que para el mundo, a partir de la gesta de los mártires de Chicago que consiguieron con su muerte que tengamos hoy 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas incluso de ocio para poder pasar con la familia o capacitarse. Es una conquista importante que se ha dado a nivel mundial. Claro, no todos los países trabajan 8 horas. El Ecuador se unió digamos, esta gesta heroica y que también aquí en el Ecuador también se pudo lograr el conseguir las 8 horas de trabajo. Eso también adicional significó que para los sindicatos a nivel mundial se genere la creación de la Organización Internacional del Trabajo, que es un órgano de Naciones Unidas, donde se discuten los convenios internacionales y donde salieron muchos de estos convenios internacionales que hablan sobre derechos fundamentales en el mundo del trabajo, pero adicional hablan de derechos fundamentales con respecto a tener una vida digna, a tener varios convenios sobre el tema de protección, incluso a los pueblos indígenas, protección a trabajadores en varios sectores. Es decir, fue una gesta que permitió acceder a este tipo de instituciones, a crear este tipo de instituciones y que están también ya respetadas en las constituciones de los países que están firmantes a estos convenios internacionales. Entonces, todos los años nosotros conmemoramos esta fecha histórica recordando y también analizando y reflexionando el compromiso que tenemos como trabajadores sindicalizados en seguir luchando por los derechos no solo de los trabajadores, sino también de todo el pueblo ecuatoriano. Señor Bedoya, y usted ha hecho referencia a estos derechos fundamentales a los trabajadores, a las reflexiones que se tienen que hacer a propósito de la fecha, no solamente para, en este caso, los trabajadores, sino también para el sector empleador. Aquí consultarle cómo se encuentra esta situación actualmente en nuestro país, los derechos fundamentales hacia los trabajadores. Bueno, los convenios internacionales hablan de un tripartismo. Desgraciadamente en el país, desde el año 2008, todas las instancias tripartitas que teníamos los ecuatorianos, que teníamos los trabajadores, se han ido eliminando. Nosotros teníamos desde el Consejo de Erradicación del Trabajo Infantil, que era parte de los convenios internacionales, la eliminación del trabajo forzoso y del trabajo infantil, que eran derechos fundamentales. Era un convenio que permitió el compromiso tanto de los dos sectores productivos, de empleadores y trabajadores, propiciar para que en ninguna empresa se trabaje con niños. Es decir, ese tipo de convenios eran convenios que se han logrado a nivel de la OIT. El otro convenio era el convenio de capacitación. Nosotros teníamos antes el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, SECAP, que se eliminó también el Consejo Nacional de Capacitación, que era apoyado con recursos de los trabajadores y los empleadores para mejorar la calidad de la mano de obra y que incluso con convenios internacionales que teníamos con GTZ de Alemania, con JICA de Japón, incluso el SECAP ya llegó a dar robotización, es decir, implementar nuevas modalidades de profesionales que permitían la calidad de la mano de obra severa. Y era un instituto reconocido a nivel internacional. El otro aspecto también fue en el Banco del Estado, teníamos una representación que permitía también ser vigilantes de los fondos del Estado que se trasladaban a los gobiernos
locales, se eliminaron. La vocalía de IES, que fueron prácticamente secuestradas por los gobiernos de turno y por sindicatos o centrales sindicales que eran creadas por los gobiernos de turno para impedir que nosotros como representantes legítimos de los trabajadores podamos acceder y poder luchar por el beneficio de la seguridad social. Desde esa época, todo el proceso de diálogo social se fue rompiendo y nos quedamos casi al último con un comité interinstitucional de seguridad y salud en el trabajo que funcionaba hace un año y que hoy con un decreto se lo eliminó. Es decir, la única instancia tripartita que fue prácticamente generada por el Frente Unitario de Trabajadores en la época del presidente Gutiérrez, que es el Consejo Nacional de Trabajo, es el que nos queda hoy día. Es la única instancia tripartita de diálogo social. Entonces, cuando no tenemos estas instancias de diálogo social tripartitas que impiden incluso las reuniones entre trabajadores y empleadores, entonces tenemos lo que tenemos, una crisis institucional en el tema del trabajo, no existen políticas de empleo, no existen políticas que permitan desarrollar en las pequeñas y medianas empresas, sobre todo en esta época donde ha cambiado el mundo a la nueva visión internacional del trabajo, nuevas formas del trabajo, las plataformas digitales, la tecnología, la informática. Entonces no tenemos un espacio para poder discutir las formas de capacitación y poder desarrollar estas formas de capacitación. Entonces, este es lo que se ha ido perdiendo y la obligación del Frente Unitario de Trabajadores es recuperar estas instancias para el mejoramiento de la calidad de la mano de obra, pero sobre todo para tener vida digna y respetar los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y frente a todo esto que usted ha mencionado, aquí consultarle cuáles son esas demandas concretas que ustedes están planteando en esta jornada de este 1 de mayo. Concretamente, lo uno es el modelo económico tiene que ser un modelo económico que permita desarrollar todo lo que hemos hablado, es decir, que permita tener políticas de empleo, políticas de desarrollo económico, políticas de capacitación, políticas de una vida digna y un salario digno. Eso es lo que concretamente, ¿por qué? Porque el modelo económico que está actualmente está secuestrado por las financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que para dar un préstamo le ponen las condicionantes que significan eliminar varios derechos ya conquistados por los trabajadores, eliminar la reducción de los sueldos, lo que ya ha pasado en otros países. Es decir, nosotros estamos replicando con esta dependencia insana con el Fondo Monetario Internacional, que vayamos a la crisis que viven los países como Argentina, que vivieron países como Grecia. A esto nos están llevando las privatizaciones de los recursos importantes del Estado que generan presupuesto para poder cubrir los servicios de educación, de salud, es decir, los servicios básicos, todo el presupuesto del Estado que es para la asistencia social. Entonces, todo esto nosotros estamos diciendo no a la privatización, mejorar el nuevo modelo económico que permita desarrollar las pequeñas y medianas industrias, reducción de los préstamos a un solo dígito, es decir, del 6-7% para que puedan sostenerse las pequeñas y medianas empresas y crear nuevos emprendimientos con bajos intereses, un apoyo al agro ecuatoriano, también agregar valor a la materia prima, porque nosotros todavía somos un país de importación de materias primas y lo que interesa es que la materia prima agregue valor, sea industrializada y para eso se necesita tecnología. Entonces, todo esto implica el diálogo social también con los empleadores para poder debatir los problemas que tenemos en el mundo del trabajo e ir erradicando todo este clima de pobreza. Fíjense ustedes, hoy tenemos 7 millones de más o menos aproximadamente de ecuatorianos que viven en una pobreza multidimensional. De lo que teníamos en el 2016 de 4 millones hemos elevado la pobreza multidimensional. Es decir, tenemos un país en crisis y si no se entiende esta situación, entonces no podríamos hacer mucho si se sigue con este tipo de políticas de parte de los gobiernos de turno. Señor Bedoya, y ahora sí que nos cuente cómo va a ser esta movilización, cómo se ha planeado esta marcha para este 1 de mayo, en qué ciudades nomás se dará. Nosotros hemos dicho ya a los compañeros que este 1 de mayo vamos a salir el día jueves desde la mañana, desde las 8:30 en algunas provincias, desde las 9 en otras, y aquí en Quito nosotros vamos a convocarnos a la altura más o menos desde el Consejo Provincial hasta el Seguro Social,
para poder movilizarnos hacia la Plaza de Santo Domingo, y esa es lo que hemos estado dando las invitaciones aquí en Pichincha y en todas las capitales de provincia, que los trabajadores vamos a salir el 1 de mayo a esta conmemoración importante, que tiene un significado, como le digo, de trascendental para el mundo laboral y sobre todo para las centrales sindicales. Y ya una vez la movilización, por ejemplo, acá en Quito, ¿ustedes piensan hacer alguna parada en un punto específico, dirigirse a los manifestantes? ¿Cómo va a ser ahí? Bueno, nosotros hemos propuesto, y como todos los años hemos hecho, es decir, vamos a tener paradas específicas en ciertos puntos donde se determinará la vocería de los compañeros dirigentes de las centrales sindicales, que hablarán sobre temas particulares o específicos y sobre la problemática mundial y nacional que se está dando a nivel del país. Tenemos también otros países donde la libertad sindical se está erradicando. Aquí en el país hay persecuciones a dirigentes sindicales como el compañero David Almeida, los compañeros de Alta Continental, que son compañeros que han sido perseguidos solo por el hecho de haber creado sindicatos. Entonces, en la marcha se va a ir determinando este tipo de espacios para poder ir explicando al pueblo ecuatoriano y a la prensa lo que nosotros como trabajadores aterrizaremos ya en la Plaza Santo Domingo, y donde se dará también la entrega simbólica del traspaso del Frente Unitario de Trabajadores a nuestra central sindical de la CENOCUT, y que asumiremos la presidencia del CUT en todas las provincias y a nivel nacional. ¿Y qué organizaciones en este caso pues ya le han confirmado la asistencia a esta movilización, la participación de quienes esperan que ahora se dé en esta marcha que ustedes están organizando? Bueno, nosotros estamos 6 centrales sindicales en el Frente Unitario de Trabajadores que han confirmado la presencia, nuestros sindicatos de base, y por tanto nosotros aspiramos también que otras organizaciones se unan, como siempre se saben unir. No es una marcha limitada, no es que el Frente Unitario es dueño de la movilización, es una movilización en donde el pueblo ecuatoriano puede manifestar sus pesares, sus necesidades, contra el gobierno de turno o contra el modelo económico que está imperando actualmente en el mundo. Y quizás en esta movilización de este año hay algo que la diferencia de los años anteriores. Bueno, sí, es un momento de crisis mundial. El tema de la elección del presidente Trump trae muchos aspectos. El tema de la guerra de Palestina, de la guerra de Ucrania, sí impacta. No es que somos una isla como país, todos estos aspectos nos impactan de manera económica, de manera social, de manera de derechos, porque como les decía, nosotros tuvimos una reunión con los compañeros de Bielorrusia, donde están siendo perseguidos, presos, dirigentes sindicales por el solo hecho de protestar, no solo en Bielorrusia, y en los Estados Unidos, nuestros compañeros del área de educación, miembros de la CCA, a la central a la que estamos afiliados, nos han dicho también que ya están sufriendo persecución por este gobierno de Trump, los migrantes mismos. Entonces vamos a tener una serie de eventos que le vuelven coyunturalmente distinta a las otras marchas, como un tema adicional, el tema del medio ambiente, el tema de la discusión de la contaminación ambiental, el tema de los recursos naturales como el agua. Son aspectos que también los discute la central sindical. Hoy estamos en un proyecto de transición justa que implica la transición del combustible fósil a la energía verde, y en donde también los trabajadores decimos transición justa, pero en condiciones que se respeten los derechos, es decir, pasar al manejo de otro tipo de energías verdes, pero también que no se pierdan los empleos de los que están en las áreas donde están los combustibles fósiles, como el petróleo. Entonces, estos debates se están teniendo no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Entonces, es una etapa donde hay otros actores en el trabajo, como los trabajadores de plataforma, las trabajadoras de la economía del cuidado, que hoy las compañeras trabajadoras del hogar han logrado el día de ayer en la Asamblea una ley que protege los derechos en parte de las trabajadoras del hogar. Entonces, esperemos que el presidente Noboa no vete esta ley, sino que más bien lo apruebe como muestra de que se están respetando los derechos de trabajadores y trabajadoras. Entonces, todos estos aspectos se vuelven nuevos porque es una nueva condicionante de nuevas formas de trabajo, y que nosotros también como sindicatos tenemos la obligación de ir mirando todos estos cambios e ir adaptándonos e ir luchando por los derechos que se dan durante este tipo de cambios.
Y ya en la parte final, señor Bedoya, ese mensaje para las personas que, bueno, también están pendientes de esta movilización de este 1 de mayo por el Día Internacional del Trabajador. Bueno, decirles que el 1 de mayo no es dueño de ningún actor aquí en el país o a nivel mundial, como les digo. El 1 de mayo tiene una fecha significativa que nos llama a la reflexión de mantener la unidad, de unirnos más, porque esto es una necesidad ya histórica, como decimos nosotros. No es que no queremos unirnos, sino que hoy, más que nunca, es unirnos o unirnos. No nos queda otra alternativa y por eso hacemos un llamado a la unidad, a la solidaridad nacional e internacional, a los pueblos que están sufriendo, a los perseguidos políticos y a tener una patria digna en paz sin estos hechos que nos están afectando actualmente con estas crisis. Muchísimas gracias por acompañarnos y contarnos un poco más acerca de esta jornada prevista para este jueves. Que tenga un excelente resto del día. Muchas gracias. Que pase bien, amigos y amigas. Culminamos la entrevista. Sigan en sintonía de la red informativa que hacemos Corape.